de la gente. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Amigas y amigos, qué gusto poderles saludar. Bienvenidas, bienvenidos a Colombia se levanta. Tratamos siempre temas que consideran. Bienvenidos a Colombia se levanta. Tratamos siempre temas que consideramos son de interés para la comunidad, temas que nos permitan en la calle, viendo relacionados con la ciudad, con el departamento, con nuestro país y de diversos temas. Hoy tengo invitado al ingeniero Maximiliano Tovar, relacionados con la ciudad, con el departamento, con nuestro país y de diversos temas. Hoy tengo invitado al ingeniero Maximiliano Tovar. El ingeniero Maximiliano Tovar, ex gerente de Ferrocarriles Nacionales, ahora dedicado a la empresa privada, para hablar del TLC, porque hay una gran preocupación. Vamos a tener un TLC, y un TLC sin ferrocarriles ¿sí funcionará? Yo creo que va a ser la primera pregunta que le hacemos al ingeniero Maximiliano Tovar, a quien quiero saludar. Bienvenido a Colombia se levanta, ingeniero. ¿Cómo está? Qué bueno compartir con ustedes estos momentos, Jorge Isaac, y con los estimados televidentes. Le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación, porque sé que usted es una persona que conoce bastante el tema de ferrocarriles en nuestro país. Fue gerente durante muchos años de los ferrocarriles nacionales y usted ha sido un doliente. He leído periódicos en Colombia, lo he escuchado por emisoras, lo he visto en la televisión, hablando de este tema ferrocarriles. Y ahora que llegó el TLC, ¿un puerto sin ferrocarriles, eso sí sirve? No, indudablemente que no. Los expertos en sistema portuario dicen que un ferrocarril, un puerto sin ferrocarril, un puerto muerto. Por lo tanto, si queremos que Buenaventura se desarrolle y que Buenaventura tenga una expansión portuaria importante para la competitividad y ahora para el TLC, Buenaventura tiene que adecuarse, tiene que buscar aguas profundas para que buques de gran tamaño, los post-Panamá, lleguen a Buenaventura, porque los que están llegando van a salir del mercado. Igualmente contar con un gran ferrocarril, tal como lo hacen todos los países del mundo y todas las sociedades portuarias del mundo. Shanghái construyó un gran puerto, y lo primero que pensó fue en un ferrocarril para mover sus más de 5 millones de containers al año. Nosotros apenas movemos escasamente 500.000. Entonces miren ustedes el tamaño. Realmente llegó el TLC y, como se dice el dicho, nos cogió mal parados. Mal parados, es una gran preocupación, porque primero dice, por ejemplo, en el caso de Buenaventura, para sentarnos aquí en el Valle del Cauca, necesitamos aguas profundas para buques más grandes que van a atraer la mercancía y se van a llevar nuestras exportaciones, que se supone con todos estos tratados de libre comercio tienen que crecer. Sí, claro. Y aparte de eso, ferrocarril. Es decir, que nos viene una congestión de carga ahora con los tratados de libre comercio en el puerto de Buenaventura, porque a punta de camiones no va a alcanzar, ingeniero. No, es que se ha comprobado. El transporte mundial, que ha generado gran desarrollo, gran competitividad en este mundo globalizado, necesita de modos de transporte que movilicen grandes volúmenes a grandes distancias. Y hasta ahora no se ha superado el modo marítimo ni el modo ferroviario. Son los que mueven más de 100.000 toneladas en un solo modo de transporte, en un solo movimiento. Entonces, el caso del ferrocarril, por ejemplo, el Cerrejón. ¿Ustedes creen que si esa locomotora minera que habla tanto el gobierno no contara con el ferrocarril del Cerrejón, no contara con el ferrocarril La Loma Ciénaga, que mueve las 60 millones de toneladas al año? Pues sería imposible. Imagínense usted, Jorge Isaac, cuántos camiones se necesitarían y qué carreteras necesitarían y qué congestión se presentaría en todas las vías. Por eso una sola locomotora del Cerrejón le mueve a usted 12.000 toneladas en 3 horas de la mina al Puerto Bolívar. 12.000 toneladas en camiones viaje. Serían 1.200 camiones, una congestión terrible. Sí.
Me deja muy preocupado, ingeniero Maximiliano Tovar, porque quiere decir que estamos mal parados en este momento frente al Tratado de Libre Comercio. Toda esa carga que se supone vamos a mover, no hay cómo moverla. Sí. Mejor dicho, no hay ni siquiera camiones para mover esa carga. No, no los habría. No los hay. Ingeniero Maximiliano Tovar, el caso de China. China es un país que se ha desarrollado muchísimo y parte de su desarrollo se le debe es a los ferrocarriles. Ellos están construyendo permanentemente nuevas vías férreas. Sí, Jorge, le quiero contar que ellos tienen 90.000 kilómetros de vías férreas y ellos saben que para mantener el crecimiento de su Producto Interno Bruto tienen que construir más vías férreas y en estos momentos en un proyecto de expansión ferroviaria están construyendo cerca de 30.000 kilómetros. Eso es algo asombroso. Mientras los demás crecen en ferrocarriles y modernizan sus ferrocarriles, Colombia se da el lujo de acabar con su sistema férreo. Ahora, según lo que usted me está diciendo entonces, ingeniero Maximiliano Tovar, nosotros no vamos a ser competitivos con el Tratado de Libre Comercio, porque poner la carga en los puertos para exportarla va a ser muy caro. Los productos nuestros entonces no van a salir lo suficientemente baratos como deben salir en precio para ser competitivos en el exterior, simplemente porque llevar esos productos en camiones o en aviones cuesta muchísimo más que si fueran en un ferrocarril. Hay mucha diferencia de precio, ¿no? Claro, el ferrocarril normalmente los precios son un 15 o un 25% las tarifas más económicas. Además que el impacto ambiental que generan es muy bueno, porque los ferrocarriles casi no contaminan. Además, si los trenes son eléctricos, la contaminación es cero, ¿ya? Y los volúmenes a transportar son grandes. El negocio de los ferrocarriles son grandes volúmenes a grandes distancias. Si Colombia no moderniza, no crea, no recupera el sistema ferroviario, difícilmente va a poder movilizar toda la carga del comercio exterior, porque no hay otro modo. Miren usted, Jorge, que Estados Unidos entregó el canal de Panamá porque él sabía que contaba con un ferrocarril de más de 5.000 kilómetros que atraviesa el oeste al este y que toda la carga que llega al puerto de Nueva York la puede movilizar por ferrocarril hacia California y lo contrario, puede llegar hacia el Asia a través de ferrocarriles atravesando su territorio. Entonces, por eso ellos entregaron el canal de Panamá y además sabían que el canal de Panamá para poder subsistir tenía que tener una ampliación mayor a los 6.000 millones de dólares y hoy día la están haciendo, pero no a costa del gobierno americano, sino del gobierno panameño, porque Panamá vive del canal y necesita su canal y el mundo aumenta su volumen en buques post-Panamá. Es decir, el crecimiento del comercio internacional genera que los buques que transportan la carga cada día tengan que ser mucho más grandes. Los Estados Unidos entonces dijo, yo no le voy a trabajar a ese bendito canal, sino que simplemente construyo un ferrocarril que me atraviese todo Estados Unidos y me evito esa vuelta por el canal de Panamá y me sale más barato. Entonces los barcos me ponen, por ejemplo en Nueva York, la carga y yo en un ferrocarril la monto y la pongo ahí al otro lado en Los Ángeles sin ningún problema y me sale más barato que dar la vuelta por Panamá. Es eso lo que me está diciendo. Eso. Y eso es lo que tiene que hacer Colombia. Colombia tiene un corredor ferroviario que ya lo tiene listo, es más o menos el 90% de toda la vía entre Buenaventura y la costa atlántica. Debía aprovechar, porque los costos más altos de la construcción y recuperación de un sistema férreo es el corredor férreo, y ya lo tenemos. Solamente nos falta un túnel que rompa la cordillera central en muchas partes, que puede ser actualmente en la línea, donde se pensó siempre, o puede ser a través por el lado de Antioquia, llegando a Medellín, y de Medellín salir a Puerto Triunfo. Es decir, hay muchos estudios, se han hecho, pero que infortunadamente no se han llevado a cabo. El día que Colombia coloque su ferrocarril, un ferrocarril intermodal, va a entender que su desarrollo va a crecer. Mientras no haya un sistema estructurante de la economía, como es el ferrocarril, muy difícil vamos a ser competitivos. Porque por más camiones, por más carreteras, por más doble calzadas, Buenaventura, Cali, Bogotá, vamos a ser insuficientes
al comercio exterior. Entonces pienso que nuestros televidentes deben estar haciendo la pregunta, ingeniero Maximiliano Tovar, ¿qué ha pasado en Colombia? ¿Por qué no hemos avanzado en ferrocarriles si eso es lo que necesitamos? Sí, y lo que ha sucedido es que los gobiernos no le han dado la importancia al ferrocarril, y no se la han dado por diferentes razones, porque hay mucha competencia, los transportadores de carretera creen que al existir un ferrocarril van a disminuir sus ganancias, van a disminuir su monopolio, y la verdad es que el ferrocarril no es una amenaza para nadie. ¿Cómo opera el ferrocarril en Europa, en Asia, en todos los países? Por el sistema intermodal. Es decir, el ferrocarril trae la carga y los volúmenes de carga que no los puede transportar fácilmente a la carretera. Se los entrega a la carretera, y la carretera es mucho más versátil, mucho más elástica en su movilización, en su movilidad, y toma y la reparte por las diferentes regiones. Eso es lo que hace el ferrocarril en Europa, es lo que hace el ferrocarril en Estados Unidos. La carga se va repartiendo y los camiones la toman distribuyen. y la distribuyen. Y lo mismo el ferrocarril recibe la carga de los camiones. Es importante ver cómo, por ejemplo, esos sitios intermodales, donde hay un intercambio de carga, cómo la carretera trae carga para el ferrocarril, pero cómo el ferrocarril también entrega carga a los camioneros. Tenemos que pensar en eso, porque el comercio mundial se mueve con el sistema multimodal. Y si nosotros no llegamos siquiera a un bimodal, carretera, ferrocarriles, no vamos a lograr lo que se quiere. El país necesita desarrollo, el país necesita competitividad, y los ferrocarriles son claves para esto. Vamos entonces, después de estas explicaciones tan claras que nos está brindando el ingeniero Maximiliano Tovar, exgerente de Ferrocarriles Nacionales, muy preocupados estamos por lo del TLC sin ferrocarriles. Una pausa y ya retornamos. Estás viendo Colombia se levanta, la televisión de la gente. Muchas veces nos pasan cosas que no elegimos, pero créeme, es mejor afrontarlas. No se trata de esperar a que te pase para entender, se trata de voluntad. Y que aún así nos toca seguir viviendo por nuestros hijos, por nuestras familias. Colombia se levanta. Es patrimonio de todos. Colombia se levanta. Regresamos a Colombia se levanta para continuar este diálogo con el ingeniero Maximiliano Tovar, exgerente de Ferrocarriles Nacionales. Con él estamos hablando de un tema muy importante. Llega el Tratado de Libre Comercio. Por este Tratado de Libre Comercio se supone con los Estados Unidos, y dice que vamos a tener con Corea, y ya tenemos Tratado de Libre Comercio con Canadá, y se está buscando Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Económica Europea, y con Chile ya hay Tratado de Libre Comercio. Ya nosotros tenemos un montón de tratados de libre comercio, solo que ahora llega el del mayor mercado del mundo, que es con Estados Unidos. Se van a movilizar, se supone, miles de toneladas, porque se va a aumentar la exportación colombiana. Y para exportar necesitamos precios competitivos. Ingeniero, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Le voy a hacer varias preguntas en una sola. Cali, Buenaventura, el puerto de Buenaventura no tiene un buen ferrocarril. Lo que hay sirve, las estructuras que hay de ferrocarriles en Colombia sirven, se pueden arreglar, o hay definitivamente que construir nuevas vías férreas en Colombia para organizarnos. Bueno, mire, Jorge, yo estuve más de 25 años trabajando en los ferrocarriles y empecé como ingeniero seccional hasta llegar a la gerencia, y tuve la oportunidad, porque la verdad que eso es muy hermoso, de trabajar en los puertos y de viajar al exterior y ver cómo funcionan los ferrocarriles en el mundo. Y yo veo que el ferrocarril que tenemos ahora es un ferrocarril ya obsoleto. Realmente lo que sirve del ferrocarril es el corredor, pero no podemos seguir luchando con los equipos actuales,
porque los equipos actuales son equipos que llegaron antes de 1950. O sea, las locomotoras que No. tenemos son locomotoras viejas obsoletas. Claro, imagínese usted que nosotros tenemos locomotoras de 1950, tenemos vagones, material rodante, que apenas de capacidad de 35, 40 toneladas, cuando hoy en el mundo, en el Cerrejón, no es Colombia, sino que no son ferrocarriles colombianos, son ferrocarriles extranjeros en territorio colombiano, pero los vagones, las góndolas que se utilizan en el norte de Colombia, en La Guajira, y también entre Palestina y Ciénaga, son góndolas de más de 60 toneladas, 100 toneladas. Entonces tenemos que mejorar la capacidad para poder mover grandes volúmenes a grandes distancias. Actualmente se está hablando del ferrocarril del Carare. En el centro del país y los Santanderes, Santander del norte y del sur, tenemos unos yacimientos de carbón grandísimos, que eso el carbón hay que sacarlo ya, porque en este momento el carbón vale si lo sacamos ya. Va a llegar un día en que se van a conseguir sustitutos energéticos que van a reemplazar el carbón, y entonces el carbón se va a quedar ahí enterrado. Pero la única manera, estudios de viabilidad económica, financiera y social, dicen que la única manera de sacar ese carbón, si contamos con un ferrocarril para abaratar costos, porque la extracción del carbón en sí es barata. Lo que aumenta el costo del carbón puesto en puertos colombianos es el transporte, y el único que lo puede hacer confiable, viable, económico, es el ferrocarril. Estados Unidos, ¿por qué no montó una empresa de transporte y mejoró las carreteras en Colombia, en el Cerrejón? Porque sabía que eso le salía muy costoso. Además, el impacto ambiental era muy negativo, y por eso decidió construir en nuestro mismo territorio 150 kilómetros de vía férrea a unas velocidades comerciales de 60 y 80 kilómetros por hora. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que los gobiernos tomen la decisión, que haya una voluntad política, que haya una conciencia nacional, que Colombia, si quiere generar empleo, si quiere generar crecimiento y desarrollo social y económico, tiene que pensar en los ferrocarriles. De lo contrario, vamos a seguir a medias. ¿Y qué hacer? Usted decía, no podemos continuar con vías de trocha angosta de 91.4 centímetros. La trocha en el mundo es estándar, y el estándar es de 1,43,5, es decir, casi metro y medio de ancho de la vía. Necesitamos ampliar los túneles con gálibos más anchos, porque hoy la carga llega en contenedores de 20, de 40, y va a seguir aumentando. Y hay sitios donde la carga son 2 contenedores, uno encima del otro. Entonces nosotros tenemos aproximadamente 12 túneles entre Buenaventura y Cali, y los túneles se han ampliado. Necesitamos tener locomotoras de trocha estándar, cosa que si se nos dañó una locomotora la conseguimos en cualquier parte del mundo. Las locomotoras que tiene el ferrocarril colombiano no se pueden conseguir en cualquier parte del mundo. Son construidas a pedido, y como son construidas a pedido son supremamente costosas. Las locomotoras que operan en el Cerrejón son de trocha estándar. Y las locomotoras que tienen La Loma o Palestina, Ciénaga, son locomotoras nuevas, no son locomotoras antiguas. Operan sobre una vía de trocha angosta, son locomotoras modernizadas. Entonces nosotros tenemos que modernizar, recuperar el sistema férreo, con vías nuevas, con locomotoras nuevas, con material rodante nuevo, con un equipo logístico de transporte moderno. Si queremos realmente mover grandes volúmenes de carga, nos podemos convertir en un canal de Panamá seco, porque mucha carga puede llegar a Santa Marta, que es donde tenemos la conectividad. Al único puerto que llega el corredor y las vías férreas es Santa Marta en el norte, y aquí en el Pacífico es en Buenaventura. Entonces nosotros tenemos es que recuperar, modernizar el sistema férreo para poder mover grandes volúmenes, mucha carga que viene de Europa y que va para puertos de Callao, puertos del Ecuador, de Chile, Valparaíso. Podemos mover esa carga, no solamente la carga nuestra, sino carga de otros países. Seguramente el canal de Panamá llegará un momento en que estará saturado y nosotros podemos entrar a competir. ¿Usted se imagina, Jorge, la gran cantidad de empleos que tenía?
Es que cuando existía el ferrocarril no existía esa pobreza que hay hoy en Triana, yendo para Buenaventura, no existía esa pobreza que hay hoy en Buenaventura, porque mucha gente trabaja con el ferrocarril. Las personas que mejores fabricaban los muros de contención eran el personal de Triana, eran unos expertos. Entonces necesitamos eso, buscar la conectividad Buenaventura, Santa Marta, y desde luego llegando a Fundación ya están los estudios, los hizo el antiguo Ministerio del Transporte, un Ministerio de Obras Públicas que existía. Hay una conectividad a partir de Fundación con Cartagena y con Barranquilla. Si logramos unir los puertos con los centros de producción, con las zonas francas, vamos a tener un comercio muy amplio, muy desarrollado, y vamos a poder atender todos los TLC que hemos firmado y los que faltan por firmar, porque Colombia tiene una posición estratégica muy importante, y esa posición estratégica se aprovecha con buenos puertos, con buena infraestructura vial, con buenas carreteras y con buenos ferrocarriles. Tenemos que llegar al transporte multimodal si queremos ser competitivos y poder actuar en el desarrollo de la economía nacional. Me dejó pensando, ingeniero, porque quiere decir que las tales 5 locomotoras de las que habla el actual presidente de la República no tienen las locomotoras de los ferrocarriles. Mientras no haya locomotoras verdaderas de ferrocarriles, entonces las locomotoras de que habla, o sea, estas proyecciones económicas y sectores como la minería, ¿eso realmente no se va a mover? Sí, Jorge, las locomotoras tienen que ser locomotoras de verdad. ¿Por qué el gobierno? Sí, Jorge, las locomotoras tienen que ser locomotoras de verdad. ¿Por qué el gobierno, dentro de su plan de desarrollo, habla de este tema de locomotoras? Porque sabe que una locomotora es un equipo de gran capacidad, gran potencia, que mueve muchas cosas, todo lo deseable por el hombre, pero que sean locomotoras de verdad, no locomotoritas de patios, sino con locomotoras de trayectos largos, como las que tiene el Cerrejón. 3 locomotoras acopladas con 2 personas nomás, le mueven a usted 12.000 toneladas por viaje. Un buque post-Panamá, muchos que no pueden pasar por Panamá, muchos años ya están llegando al puerto Bolívar allá en La Guajira. ¿Y cómo se alimentan? Con el ferrocarril. Vamos a otra breve pausa y en un instante de nuevo con ustedes aquí en Colombia se levanta, donde siempre tratamos temas de interés para la comunidad. Estás viendo Colombia se levanta, la televisión de la gente. Colombia se levanta, televisión hecha para la gente. Retornamos a Colombia se levanta, hoy el tema es un tratado de libre comercio sin ferrocarriles no funciona, es atascado y hace que los productos que exportemos sin ferrocarriles sean más costosos. Y ese tema lo estamos hablando con el ingeniero Maximiliano Tovar, exgerente de Ferrocarriles Nacionales. Como él nos contaba, él empezó por allá en posiciones intermedias, terminó de gerente y conoce todo ese tejemaneje. Yo creo que estaban pensando en prepararnos para tratados de libre comercio cuando comenzaron a darse algunas concesiones en Colombia. ¿Qué pasó con esas concesiones, ingeniero? Y le quiero ahí como agregar un pedacito que me diga si las concesiones son la vía para realmente tener ferrocarriles en Colombia o definitivamente el Estado debe encargarse, así no tenga presupuesto, rebuscarse. Bueno, las concesiones es una manera de financiar los proyectos viales y muchos proyectos que emprende el gobierno, porque el gobierno de por sí no tiene los presupuestos para hacerlo. Pero infortunadamente estas concesiones no se han estructurado de una manera correcta. Y quienes han participado lo han hecho pensando en otros intereses, pero no realmente en recuperar el sistema férreo y ponerlo a funcionar. Y el Estado tampoco ha tomado en serio la importancia de los ferrocarriles para que el ferrocarril vuelva a ser el ferrocarril que fue en otra época. Un ferrocarril del Pacífico que movió más de 1 millón de pasajeros al año, que en esa época que la población no llegaba a 5 o 6 millones de habitantes en el siglo XX,
igualmente movió más de 700.000 toneladas al año, solamente el ferrocarril del Pacífico, es decir, Cali, Buenaventura, Cali, La Feliza, Medellín, pero que a partir del año 82, 72, cuando hubo el daño que interrumpió la vía entre Medellín y Cali, el ferrocarril se vino a menos, y los gobiernos de esa época no conectaron nuevamente el ferrocarril. Entonces, el gobierno de ahí en adelante ha hecho muchos ensayos, ha dado apariencias de querer sostener y rehabilitar el ferrocarril, pero la verdad que no ha sido cierto. Mire usted que han habido 3 concesiones. La primera concesión, Transpacífico, fracasó porque el gobierno no hizo lo que debía hacer, no hizo lo que hace con las carreteras. Dicen que el ferrocarril no es viable, pues no es viable porque al ferrocarril no se le da como modo de transporte ferroviario lo que se le debe dar, lo que se le da a las carreteras. Las carreteras, ¿quién las construye? ¿Quién las mantiene? El Estado. Pero el ferrocarril, el Estado ha querido que se mantenga solo, y eso no es posible. En la mayoría de los países del mundo, el ferrocarril lo sostiene el Estado. Así lo opere una empresa privada. Entonces, el ferrocarril por eso no ha podido ser competitivo, pero el ferrocarril es muy importante. Entonces han habido 3 concesiones. La primera, Transpacífico, que fracasó porque el gobierno no le dio el apoyo debido. No hubo continuidad en el cambio de un gobierno a otro. Luego vino el ferrocarril, del ferrocarril de Occidente. Igualmente ese ferrocarril fracasó. Últimamente estuvo el ferrocarril del Oeste, que llegó a movilizar aproximadamente unas 300.000 toneladas en el mes. Es decir, mejoró un poco. Pero con las condiciones actuales de vías y equipo férreo es imposible aumentar la carga. Entonces, realmente las concesiones han sido un fracaso. Si se vuelve a una concesión, el gobierno debe saber que él tiene que construir el ferrocarril, que él tiene que colocarlo. Además, ha habido empresas mundiales que ellos saben que si construyen un ferrocarril en Colombia, se meten no solamente a Colombia, sino a toda América. Porque ellos saben qué importancia es el ferrocarril para una economía, y por eso ellos han ofrecido. En una época, hace 20, 30 años atrás, los japoneses también estuvieron interesados en rehabilitar. La importancia es el ferrocarril para una economía, y por eso ellos han ofrecido. En una época, hace 20, 30 años atrás, los japoneses también estuvieron interesados en rehabilitar el ferrocarril, pero los gobiernos no han tomado este proyecto con voluntad de servicio, con voluntad para que el país crezca y se fortalezca en su desarrollo económico y social. Entonces las concesiones han fallado. Hay necesidad, si el gobierno piensa en nuevas concesiones, que lo haga con seriedad y pensando que esto es para largo plazo, porque es costosa su recuperación, pero también su sostenimiento y su viabilidad es mucho más importante. Mire usted que Chile empezó su metro, su ferrocarril, con apenas 2 millones de habitantes. Medellín empezó su metro, su ferrocarril, con menos de 1 millón de habitantes. Y Bogotá, que tiene más de 8 millones de habitantes, todavía está estudiando si es viable o no es viable el metro allá. ¿Por qué? Por las pugnas políticas, por el dominio de poder y por falta de vocación de servicio a la comunidad. Entonces, los ferrocarriles, Jorge, son vitales e importantes si queremos sacar adelante este país. Los ferrocarriles, en conclusión, si el gobierno le pone cuidado, serán una verdadera locomotora de desarrollo, porque vamos a transportar la carga y porque a través de unos ferrocarriles en Colombia, por la ubicación de nuestro país, vamos a poder llevar carga a Brasil, a Ecuador, a Perú, hasta el mismo Chile, nos decía el ingeniero Maximiliano Tovar. Podríamos a un país que no tiene puertos, como Bolivia, prestarle un gran servicio. Mejor dicho, hay que construir ferrocarriles, y rapidito. Y a todos los políticos que nos estén viendo, comiencen a pensar en eso, cómo es que vamos a tener ferrocarriles en este país. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos en Colombia se levanta. Espero en una próxima oportunidad tenerlo de nuevo aquí. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, estimados televidentes. Amigas y amigos, nos vemos en un próximo programa de Colombia se levanta. Gracias por su inmensa audiencia. Colombia se levanta, la televisión de la gente que trabaja por nuestro país. Colombia se